Dios te bendiga en esta mañana, amada iglesia. Damos gracias a Dios por este nuevo día que nos ha regalado el Señor. Domingo en la mañana es nuestro tiempo para ofrecerle las primicias de nuestro tiempo, valga la redundancia, al Señor, y alabarle y adorarle y exaltarle en esta semana que comienza, y también darle gracias a Dios por esta semana que ha terminado. Aquí estamos en esta hora y queremos compartir la palabra de Dios que ustedes saben que hemos estado llevando durante varios domingos sobre las declaraciones de Jesús, yo soy. Hoy vamos a ver la última declaración, yo soy la vid verdadera. Esta palabra aparece allí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, en breve lo vamos a leer, pero quisiera, hermano, que luego que se termine el mensaje, si usted tiene tiempo, pase un momento en la noche o en otro momento leyendo y meditando en este poderoso capítulo, porque este capítulo nos da la esencia central de cómo debemos relacionarnos con Jesús y lo importante que es. Así que sin más preámbulo, hermano, vamos a pasar allí a leer la palabra de Dios que vamos a compartir en esta mañana. Estoy invitando a ir al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1, y vamos a estar leyendo hasta el versículo 11. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15, versículo 1, dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Bien, vamos a orar por la palabra de Dios. Padre, gracias por esta mañana, por este tiempo, por este momento y por tu palabra, Señor. Te agradecemos, Dios, porque ciertamente, Padre, este camino no depende, Dios, de nuestra habilidad ni de nuestra capacidad, Dios, sino de lo que ha hecho tu Hijo en la cruz del Calvario y todo lo que nos has regalado a través de él. Así que abre las Escrituras, Señor, en esta hora, y que tu Espíritu, Señor, nos conduzca a través de ella, para que nosotros recibamos la savia espiritual que alimenta nuestra alma y que nos edifica. Gracias te damos, Señor. Prepara mente y corazón para recibir de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a, como les decía al principio, vamos a tener nuestro último mensaje sobre esta serie de los Yo Soy de Jesús. Y hoy vamos a ver, como ya hemos dicho, y usted ha leído ahí, la declaración de Jesús: yo soy la vid verdadera. Hace un tiempo atrás, en uno de los cultos de nuestra iglesia, ya habíamos tocado parte de este pasaje y hablamos acerca del asunto de la vid, y sobre todo hablamos de estar conectado. En ese momento dijimos lo importante que es estar conectado a la internet como un medio para mantenernos informados y para disfrutar de las visibles ventajas que ofrecen estar disfrutando de la red de redes. En estos momentos que estamos viviendo ahora, lógicamente la red ofrece la posibilidad de que millones de personas permanezcan conectados y comunicándose
en medio de todo esto que se conoce como el aislamiento social. Y estos millones están conectados unos con otros, compartiendo su vida, intereses, causas, gustos, pasiones, incluso algunos están compartiendo su privacidad, otros están compartiendo cosas muy buenas de su vida, otros no están compartiendo cosas que sean tan buenas, pero la idea es que la gente hasta cierto punto mantiene una comunicación. Gracias a Dios, para beneficio de la iglesia en particular, estas han facilitado en todo este tiempo la predicación del Evangelio y ha permitido también que mucha gente se conecte entre sí. Ahora que los otros medios de comunicación, de transporte específicamente, están suspendidos por toda la situación que estamos viviendo. Pero sobre todas las cosas, de hecho, este mensaje que usted está recibiendo ahora, muchos lo van a recibir gracias al asunto de podernos conectar con Internet. Así que eso es muy bueno. Pero hay una realidad que tú y yo no podemos ignorar. Sí, vivimos en una sociedad tecnológica, pero hay realidades espirituales que no podemos ignorar. Por muy buena que sea la conexión a Internet, no importa si es 3G o la tan cacareada 5G, jamás el Internet o ningún medio de comunicación te va a conectar con el cielo. Ese era el problema que tenía la nación de Israel en este momento cuando Jesús habla con sus discípulos. Ellos creían, la nación completa y especialmente los líderes judíos religiosos, que ellos eran la conexión con Dios sobre la faz de la tierra. En algún momento en el Antiguo Testamento el símbolo de la vid fue utilizado para referirse a Israel. Eso aparece allí en el libro de Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Oseas también aparecen estas referencias, y en los Salmos también aparecen algunas referencias con respecto a la vid refiriéndose a Israel. Pero realmente ellos, como vid de Dios, habían fracasado en producir los frutos que se esperaba de ellos, y habían fracasado también en ser la luz que necesitaba la gente que rodeaba esta nación para relacionarse con Dios. Entonces Jesús aparece en este momento, quizás allí por las calles de Jerusalén, en algún momento cerca del templo, y les comunica a sus discípulos: yo soy la vid verdadera. Yo estoy seguro que cuando los discípulos escucharon esto, entendieron perfectamente a qué se refería Jesús, por la familiaridad que tenían con el cultivo de la vid, la producción de vino, y cómo antes a Israel se le había llamado la vid de Dios. Entonces, la enseñanza básica de Jesús, o central aquí, es la necesidad de fructificación en la vida de un creyente y la imposibilidad de que esto suceda sin tener una relación rica, profunda, vital y continua con Él. De eso es lo que trata básicamente el capítulo 15 y la declaración de Jesús. Y es importante entender este pasaje, porque este pasaje, como le dije al principio, es vital para entender el cristianismo y cómo este no tiene nada que ver, absolutamente nada, con la religiosidad imperante en la vida de muchas personas que dicen llamarse cristianos. Cuando tú conectas con Jesús, automáticamente se va a producir vida y fructificación. Conectas con la vid, eres un pámpano, vida y fructificación tienen que suceder. Si eso no está sucediendo, entonces hay un problema en la vida de esa persona que dice ser cristiano. No existe tal cosa ni en las Escrituras, ni en la historia de la iglesia, de un cristiano sin fruto. Si no hay vida, desgraciadamente, para muchos que dicen llamarse cristianos, entonces lo que realmente tiene la persona es que está desconectada de Jesús. Así que vamos a hablar un poco acerca de la vid verdadera y de esa conexión de vida para la cual fuimos diseñados y todo lo que ella implica. Lo primero a lo que quiero referirme es que conectar con Dios implica ir a la fuente verdadera que viene del cielo. Mire, la Biblia dice en los dos primeros versículos ahí del capítulo 15, Jesús: yo soy la vid verdadera. Tremenda declaración.
y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hermanos, lo que dice ahí es lo que dice. Yo no sé si usted ha visto las Biblias que tienen las palabras de Jesús en letras rojas. Lo que dicen las palabras en las letras rojas es lo que dice ahí, aunque esa declaración, como siempre de parte de Jesús, nos parezca tan radical. Cuando Jesús hizo esta declaración, yo me imagino que varias ideas pasaron por la mente de los discípulos, por su cabeza, ¿no? Jesús estaba derribando el mito en ese momento que corría por todo Israel de que ellos, o el judaísmo, era la vid de Dios, como dijimos ahorita. Jesús sencillamente se presenta como la vid genuina de Dios. Y el Padre es presentado como el labrador y sus discípulos como las ramas de esa vid, que son los pámpanos. Y a partir de esta declaración, todo el mundo sabía que el camino para conectar con Dios no iba a pasar más ni por Israel ni por el judaísmo, sino por Jesús. Mire, en este mundo hay un cúmulo enorme de cosas a las cuales nosotros podemos conectar nuestra vida. Hay un raudal de caminos, de alternativas, de cosas que prometen espiritualidad y de soluciones para los anhelos más profundos de nuestra alma. El problema es que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre y por eso estamos en una búsqueda incesante que nunca acaba. Es importante aquello con lo que vamos a conectar nuestra alma en esta vida, porque con lo que conectamos es lo que nos va a acompañar y es lo que va a dictar la continuidad o no de esa búsqueda que tenemos en la vida. Hay dos cosas relacionadas con esta declaración de Jesús que tenemos que analizar aquí, donde Él dice que es la fuente genuina y verdadera de Dios. En primer lugar, lógicamente, hay una sola conexión verdadera con Dios. Ya nosotros hemos visto en las otras declaraciones de Jesús, en las otras afirmaciones de Jesús, esta exclusividad de estas afirmaciones donde Jesús solamente se presenta a Él como la única alternativa. Mire, cuando Jesús se llama a sí mismo la vid verdadera, está indicando lógicamente que pueden existir vides falsas. Es similar a cuando Él dijo que Él era el pan que descendió, el pan vivo que descendió del cielo, el verdadero pan que descendió del cielo. Y porque la gente le había dicho, no, había otro pan que era el maná, y Jesús dijo, bueno, sí, Moisés, Dios envió el maná, pero ese no es el pan verdadero soy yo. Para los discípulos es el fin de Israel como la vid, pero más que eso, para nosotros también y para ellos, Jesús está diciendo, no es la ley, no es la tradición, no es el predicador tal, no es el ministerio tal, ni siquiera es la iglesia tal. La fuente verdadera de lo de Dios es Jesús, y solamente de Él brota la savia que necesitamos si es que queremos ser gente fructífera. En otras palabras, si usted quiere algo, lo genuino que viene de Dios, va a tener que venir a Jesús. Tiene que conectar con Él. No existe otra conexión que ministre fruto ni que ministre vida. Y si piensa usted que yo estoy exagerando y que solo aquí se habla de este asunto de conectar con Jesús, déjame darte el mismo principio, pero ahora a través del apóstol Pablo. La expresión que utiliza el apóstol Pablo en sus cartas para referirse acerca de la posición y de la conexión con Jesús es la expresión en Cristo. Esta expresión aparece ahí en el Nuevo Testamento 84 veces y significa unión vital con Jesús y habla tanto de posición como de relación. Hay dos escrituras que quiero referirme a ellas. La primera nos dice que Cristo vive en nosotros y que nosotros estamos en Él. Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso implica que Cristo vive en mí y que nosotros estamos en Él. Hay una unión, una conexión. Pero también
esa unión hace que nosotros seamos un espíritu con Él. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 17 dice, porque el que se une al Señor, que conecta con el Señor, un espíritu es con Él. El punto es que la fuente que nosotros bebemos día tras día es lo que define nuestra vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de iglesia, estamos hablando de la reunión de todos los pámpanos que están unidos a la vid verdadera. No importa si una persona se congrega en determinado templo. La verdadera iglesia es la reunión de todos esos pámpanos que están conectados a la vid verdadera. Lo segundo es que cuando nosotros conectamos con Jesús, automáticamente el Padre comienza a trabajar en nuestra vida. Fíjese, la unión con Jesús, entiéndase, la conexión con la vid verdadera, es la única forma de complacer al labrador. Usted nunca ha visto un pámpano separado de la vid, y si usted se lee el capítulo 15 se va a dar cuenta de lo que sucede con los pámpanos que están separados de la vid. Mire, el labrador comienza a trabajar, que en este caso es el Padre, comienza a trabajar inmediatamente y nunca deja de trabajar en los pámpanos. Al podar una vid, ya no en el orden simbólico, sino en el orden normal de las personas que trabajan todo este asunto de la uva y la producción de vino, se observan dos principios. Primero, el labrador o el viñador, lo primero es que hace es coger todas las ramas que están muertas y las elimina despiadadamente. Y en segundo lugar, las ramas que están vivas las poda y las recorta drásticamente. El viñador poda esas ramas de dos maneras. Con la madera muerta, que lo que hace es engendrar enfermedades y convertirse en un refugio de insectos, las quita, y con el tejido vivo también los recorta para que la vida de la vid no sea disipada y que la calidad de la cosecha no se ponga en peligro. El creyente que no tiene una conexión real es quitado y se seca y es echado fuera. Eso nos lo dice el pastor que está hablando aquí, léaselo, lo dice claramente Jesús ahí y sale de su boca. Hay creyentes que su fe es totalmente intelectual y puramente emocional. No es una convicción interior producida por un genuino nuevo nacimiento. El creyente que tiene una conexión real con Jesús ciertamente va a pasar por un proceso de poda para que pueda llevar mucho fruto. Y este proceso puede ser sumamente doloroso a veces. Puede que no lo disfrutemos, pero es lo que necesitamos en ese momento. Dios, hermanos, nunca se contenta con dejar que nos quedemos en la viña dando poco fruto. Dios está implacablemente decidido a que nosotros produzcamos fruto. Está decididamente comprometido a transformar nuestra vida. Está decidido a convertirnos en algo mejor y más hermoso de lo que somos ahora. Él está decidido a hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿de qué fuente es la que usted se alimenta? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. La conexión vital que nos sostiene, que te sostiene, ¿quién es? Yo espero que en esta mañana esa conexión en tu vida sea Jesús, porque Él es la única verdad, la única vid verdadera que viene del Padre. En segundo lugar, conectar con Dios implica una responsabilidad de permanecer. Juan capítulo 15, versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y en el versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Una de las palabras clave de Juan capítulo 15 del 1 al 11 es la palabra permanecer. Aparece en esos versículos 10 veces. Por lo tanto, debe ser una palabra importante. Los discípulos deben permanecer en Jesús. En otras palabras, nosotros y ellos
debemos mantener una conexión inquebrantable, activa y constante con Él. Eso es lo que significa básicamente la palabra permanecer. Es una relación de continuidad. Esta es la base del cristianismo experiencial y es responsabilidad de cada cual mantener esa conexión viva. Fíjese, lo que te da experiencia reales, palpables, que se tocan, que son tangibles, es nuestra permanencia con Jesús, nuestra unión, nuestra continuidad de conexión con Jesús. Fíjense que esta conexión es inquebrantable, es decir, que no se rompe ni se debilita. Es activa, es viva, es dinámica, es intencional y por último es constante. Es continua, como le decía, es persistente y no decae a pesar de las circunstancias. Básicamente Jesús está diciendo lo siguiente para parafrasear lo que él dijo. Los verdaderos discípulos están conectados conmigo, nosotros estamos unidos, ellos permanecen en mí y obtienen su vida de mí. Ahora la pregunta es, ¿cómo logramos permanecer? Bueno, logramos permanecer con tres cositas sencillas que a nosotros nos resultan, aunque parezca raro decirlo, nos resultan increíblemente dolorosas hacerlo. Lo primero es que nosotros tenemos que priorizar nuestra relación con Dios. Nosotros tenemos que reconocer que la relación más importante sobre la faz de la tierra es nuestra relación con Dios. Y priorizar la relación con Dios es un acto de la voluntad, no tiene nada que ver con las emociones o cómo me siento o con los sentimientos que van y vienen si es invierno o es verano. Nosotros decidimos con quién vamos a conectar, dependemos completamente de Dios en asuntos de relación y debemos cultivar para establecer esa relación una vida de oración con Dios. ¿Por qué? Porque sin su mediación nosotros no podemos disfrutar del favor de Dios. Sin su espíritu no vamos a poder experimentar el poder espiritual que hace a un hombre débil y caído como nosotros hacer la voluntad de Dios. Y si no experimentamos tampoco sus promesas, nos va a faltar el ánimo, la inspiración que necesitamos para animarnos en medio de todas las dificultades y pruebas que enfrentamos en la vida, que nadie está exento de experimentarla. Mire, sin Él no hay liberación del pecado y ningún tipo de esperanza de vida eterna. Nadie, escúcheme bien, ha permanecido en algún lugar o con alguien voluntariamente, a menos que quiera y que priorice eso en su vida. Por lo tanto, tenemos que priorizar nuestra relación con Jesús. Lo segundo que dice la Escritura ahí es que deberíamos aceptar la palabra de Dios. Mucha gente pregunta, bueno, ¿qué tengo que hacer para permanecer? Bueno, hace su palabra la regla de tu vida. Comienzas a obedecer deliberada e intencionalmente los principios bíblicos. No solamente lo haces a Él prioridad, sino que comienzas a tomar en serio sus palabras. Nosotros recibimos la palabra de Dios y sus palabras nos informan, nos instruyen y nos mandan también. Y a medida que la palabra de Dios va formando nuestros deseos y el Espíritu nos va formando de adentro hacia afuera, comenzamos a orar por aquellas cosas que a Dios le importan y entonces somos cambiados y afirmados cada día en la vida. ¿Por qué? Porque la palabra nos ha sido dada para cambiarnos, para transformarnos. Forma parte de las herramientas que Dios ha dado para nuestra santificación. Y por último, tenemos que aprender a aceptar el trato de Dios en el orden particular con cada uno de nosotros. Hace un momento les hablé del asunto de la poda. El Padre, como buen labrador, va a utilizar todas las circunstancias de nuestra vida para que nosotros produzcamos fruto. Nos resulta extremadamente difícil aceptar ciertas cosas que suceden en nuestra vida, que vienen de parte de Dios o que Dios la permite, cuando lo que realmente debería preocuparnos es si las situaciones que Dios está usando para podar nuestra vida están siendo aprovechadas por nosotros para nuestro beneficio.
Mire, la pregunta es la siguiente. El permanecer de tu vida o el permanecer de mi vida, ¿con quién es o con qué es? En otras palabras, la conexión inquebrantable y continua que tenemos en nuestra vida, ¿con quién es o con qué es? Cuando las personas confían en el Señor Jesús como Señor y Salvador de su vida, la vida de Jesús, hermanos, comienza a fluir a través de nosotros, como la savia comienza a fluir a través de una rama. Una rama recibe toda su vitalidad del tronco. Mire, Jesús nos ha hecho vivos. Su Espíritu mora en nosotros y nos da el poder para servirle, para confiar en Él, para hablar de Él, para vivir para Él. Y Él promete claramente que nunca nos va a dejar y que nos va a sostener en todo momento. Pero es nuestra responsabilidad permanecer conectados a la vida. Y por último, conectar con Dios implica experimentar beneficios duraderos. Al final, parte final del versículo 7 y los versículos 10 y 11 dicen lo siguiente: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y versículo 10 y 11 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y el versículo 8 dice: y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. ¿Cuál es el mayor enemigo que enfrenta la cristiandad en estos tiempos? Usted tiene su opinión y hay diseño. Para mí, el enemigo mayor que enfrenta la iglesia como tal es la religiosidad. Y creo que cuando Jesús dijo estas palabras de que Él era la vid verdadera, también lo era para Él en ese momento en Israel. Lo contrario a la religión, hermano, es la relación. Esta relación rica y dinámica con Jesús es el principal antídoto contra la religiosidad. La religiosidad no necesita más normas, ni necesita más reglas, ni necesita que usted haga más promesas y resoluciones que no va a cumplir. Lo que necesita para ser vencida, lo que mata ese espíritu es una relación rica y dinámica con Jesús. ¿Por qué? Porque la religión es algo muerto, confinado solamente a palabras, a frases justificativas y a una falsa piedad. Pero la relación con Jesús, con la vid verdadera, produce importantes beneficios para nuestra alma. Y estos beneficios no se producen ni se producirán jamás fuera de una relación con Jesús. Es decir, que Jesús, como otras veces le he dicho, no tiene sustituto. Vamos a ver algunos de esos beneficios. En primer lugar, oración eficaz delante de Dios. Dice la Escritura allí: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Nosotros estamos unidos con Cristo y esa unión produce una relación, y las relaciones se mantienen y se fortalecen a través de la comunicación. Jesús se comunica principalmente con nosotros a través de su palabra, y nosotros respondemos en oración, y Él responde a su vez nuestras oraciones. Y en esa respuesta hay una seguridad total. Dice la palabra de Dios aquí: pedid lo que quiera y os será hecho. Lógicamente, esto no significa que Dios va a cumplir todos los caprichos que se nos ocurran a nosotros. El punto es que uno que tiene una relación genuina con Dios va a conocer los deseos del Padre y va a orar conforme a su voluntad. Así que si queremos una oración contestada, así que si queremos una oración eficaz, así que si queremos una vida de oración revitalizada, tenemos que mantener nuestra conexión con Jesús, que es la vid verdadera. Fíjese, acuérdese lo que dice el Salmo 37:4: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Fíjese, ahí nos dice: cumple todas las leyes
de los 600 y tantos mandamientos de la ley, no, lo que dice, hay una relación, un deleite, y Dios concederá las peticiones de tu corazón. En segundo lugar, cuando tú conectas claramente con la vid, el beneficio próximo es una profundización del amor de Dios y de otros. Mire, yo no sé cuántas veces usted ha escuchado a muchos hermanos en nuestras iglesias quejándose de la falta de amor que hay o de lo poco amoroso que se han sido con ellos en determinadas circunstancias, o que no han recibido suficientemente amor. Y puede que estos hermanos tengan razón o puede que no, pero de ninguna manera ese es el camino que tienen que seguir. Mire, una continua relación de amor, con Jesús es lo que va a producir amor en nuestra vida. La única forma en la que usted puede amar como Jesús es si Él vive dentro de usted y te capacita para amar así. Por eso es imposible para mucha gente que dicen que son amorosos, que no tienen ningún tipo de relación con Dios, que ellos aman incondicional a todo el mundo. La gente podrá decir lo que quiera, pero desgraciadamente la evidencia por lo general desmiente este tipo de pensamiento. Así que en vez de quejarnos tanto por lo poco amorosos que son con nosotros, lo que deberíamos hacer para mejor es conectar con Jesús y empezarnos a entregar sacrificial e incondicionalmente, que es en definitiva el concepto de amor bíblico que revela las Escrituras. Nos pasamos la vida entera, hermanos, siempre exigiendo que nos den algo. Mire, fíjese que aquí, en este pasaje que acabamos de leer, el amor está conectado a la obediencia. Que por lo general el ser humano nunca conecta el amor de Dios con la obediencia. Cuando la gente habla de Dios, los que no son cristianos siempre te sacan, ay, Dios es amor y Él, gracias, me va a dejar hacer lo que yo quiera, porque desconoce completamente las Escrituras. Y nosotros, tristemente, hay tanta gente diluyendo el Evangelio que se le olvida conectar el amor con la obediencia. Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Esa es una conexión que hizo Jesús. Entonces, Él está diciendo básicamente, Jesús, si me amas, lo demuestras a través de la obediencia. La obediencia, escúcheme bien, para que no caiga en el legalismo, la obediencia no se gana el amor. La obediencia es la evidencia del amor. Y te doy 2 versículos para terminar este punto. Primera de Juan capítulo 2 versículo 5 dice, porque el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que está en él. Tremenda palabra. El segundo versículo también está en Juan 5:3 y dice, pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Como decimos los cubanos, más claro ni el agua. Y luego, otro de los beneficios es el gozo. Es increíble ver en la actualidad cómo muchos creyentes experimentan sus mayores momentos de satisfacción con cosas de este mundo. Ellos son felices involucrados en cualquier tipo de mundanalidad. Parece algo ilógico. Sus emociones dependen totalmente de que todo marche sobre ruedas, pero la vida, por lo general, en algunos momentos, no marcha sobre ruedas. Y cuando esto sucede, automáticamente la gente pierde el gozo y pierde la satisfacción que estaba sintiéndose en el momento. El gozo, el ineludible gozo. Mire, si decimos que Jesús es nuestra vida y tú y yo nos sentimos constantemente miserables en el andar cristiano, entonces algo no está funcionando. Porque los que conectan con la vida experimentarán el gozo, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 11. Mire, la conexión con la vida nos introducirá en ese estado de satisfacción, entiéndase, de contentamiento y de bienestar, en medio de cualquier circunstancia.
en medio de la pandemia del COVID-19 o cuando no haya pandemia del COVID-19. No estoy diciendo que todos los días serán fáciles y llenos de risas constantes, pero sí estoy diciendo que la vida va a estar marcada por la confianza de que Jesús es más grande y más satisfactorio que cualquier otra cosa que pueda ofrecer este mundo. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Y por último, gloria para Dios. Ese es otro de los beneficios que trae conectar con la vida. Usted escucha constantemente a la gente, como le decía ahorita, proferir que ellos aman a Jesús. Y a veces nosotros los creyentes nos enredamos en unas discusiones interminables con estas personas porque sabemos que no tienen una relación con Jesús. Es una locura espiritual decir que yo soy seguidor de Jesús, pero no vivo para glorificarle ni vivo para su gloria. La Biblia dice claramente que la fe sin obra está completamente muerta. La gloria tiene que ver con que Dios sea conocido, reverenciado y honrado por quien es Él y por lo que ha hecho. Así que cuando una persona está conectada a la vida, ¿cómo glorifica a Dios? No es simplemente, como otras veces he dicho, de gritar 4 gloria a Dios y 15 aleluya en el servicio. Esas cosas son buenas, pero básicamente aquí Jesús está diciendo que la persona producirá una serie de frutos que glorificarán, que honrarán, que exaltarán, que traerán gloria al nombre del Rey de Reyes. ¿Y qué serían esas cosas? Sería la santidad, serían frutos de verdad, serían frutos de poder, de servicio, de arrepentimiento, de carácter, de ganar almas, de justicia y de vida. Esos son los frutos que deberíamos expresar con nuestra vida y que son los que glorifican a Dios. Son las cosas que traen la gloria a Dios y solamente se producen a través de Jesús. Mire, hermano, y termino este punto. Ningún pámpano produce nada fuera del agua. Aparece 2 veces ahí claramente. Jesús lo dice: si no permanecéis en mí, no pueden producir fruto. Y más adelante dice: separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros vivimos para su gloria y separados de Él, nada podemos hacer. Así que deberíamos invertir nuestro tiempo y energía en lo que realmente beneficia nuestra vida, una relación con la vida. Y termino en esta mañana, mi amado hermano. Nuestra principal conexión en la vida, ¿con quién es? Con lo que conectamos, eso es lo que produciremos, es lo que experimentaremos y es lo que nos va a dar la medida del cristianismo que estamos viviendo. El estilo de vida que llevamos define con quién estamos conectados o con quién nos relacionamos. La fuente de inspiración de nuestra vida, la fuente de nuestras fuerzas, de la razón de vivir nuestra, tiene que ser Jesús. Usted no puede acercarse a Dios y desdeñar a Jesús, porque la Biblia dice que a este señaló Dios el Padre. Así que en esta mañana te estoy animando a que conectes con el dador de la vida, a que conectes con la vid verdadera, con aquel que declaró: yo soy la vid verdadera, el Hijo de Dios. Quisiera orar por ti en esta mañana. Quizás tu relación con Dios está sufriendo en estos momentos por disímiles razones que han llegado en este momento de pandemia y de toda esta situación. Y sería bueno que tomes un momento, si estás viendo este mensaje, para que ores y arregles tu relación con el Señor. Así que vamos a orar un momento. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre tus misericordias son, Señor. Padre, pongo en esta hora delante de tu presencia a esta persona, Señor, que ha escuchado este mensaje y que su relación contigo ha sufrido, que su conexión contigo, Señor, ha sufrido
por disímiles situaciones. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu benignidad traiga un espíritu de arrepentimiento a su vida, Padre, y tú le perdones, Señor, y le ayudes a conectar nuevamente contigo. Que la savia poderosa tuya fluya, Señor, para que esta persona pueda producir frutos para tu gloria y para su beneficio. Y te doy gracias por él, Señor. Bendice a tu iglesia en esta semana que comienza y tu Espíritu nos guíe poderosamente en todo momento. Señor, no permitas que nos separemos de ti. Ayúdanos, Señor, a permanecer siempre en ti, Jesús. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y la gracia del Señor sea contigo. Amén y amén.